Evangelio de Juan 16, a partir del versículo número 5. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Señor, gracias, porque hoy podemos estar en esta tu casa, porque hoy podemos disfrutar tu presencia, porque hoy podemos, Dios, invocar a tu Santo Espíritu en nuestro ser, porque hoy podemos disfrutar de los hermanos que han venido también y podemos compartir esta comunión. Padre, que tu palabra sea apelada a través de la dirección del Espíritu, y que con claridad, Dios, pueda yo transmitir el mensaje que hoy has colocado en el corazón, para que cada hermano, cada hermana pueda salir este día, Señor, con un aliciente, pueda salir en su corazón, Señor, con un gozo, y que la palabra que hoy podamos hablar pueda instruir también el corazón de tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Es posible que alguno de nosotros, y si no es que la gran mayoría, en algún momento haya expresado que se siente solo. Sin embargo, no estamos solos en el caminar cristiano, porque tenemos la promesa que Jesús nos dio de que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En tu vida habita una persona quien te acompaña en todo momento. Y desde que tú viniste a los pies de Cristo y de una manera milagrosa naciste de nuevo, alcanzaste la salvación, tuviste acceso a la vida eterna, el Espíritu Santo comenzó a vivir contigo. Así que dentro de ti, como hijo de Dios, el Espíritu Santo ha estado desde el momento de la salvación. Cabe decir también que hay dos episodios muy diferentes en la vida del creyente. El primero de ellos es la salvación, cuando el Espíritu viene, nos toma, nos sella. Y el segundo episodio es cuando el Espíritu Santo viene con la promesa del bautismo. Así que todos los que hemos sido salvos tenemos ya la dicha y la bendición de tener al Espíritu Santo. Aunque no hablemos en otras lenguas todavía, aunque esa promesa no se haya aún cumplido en nosotros, el Espíritu Santo sí está habitando en ti. Así que debes de tener esa seguridad, debes de tener también, ¿verdad?, esa gratitud en tu ser. Debes de tener ese gozo al saber que el Espíritu Santo, desde el momento que te rescató de la condenación eterna, ha comenzado a dirigir tu vida. Hoy, a la luz del Evangelio de Juan, quiero hablar acerca de la obra del Espíritu en la vida de los no alcanzados y en la vida de los alcanzados también. Soy consciente de que hablar de la obra del Espíritu Santo nos llevaría
una buena cantidad de semanas, incluso de años, pues encontramos desde el libro de Génesis la manera en cómo el Espíritu Santo ya estaba actuando. Cuando vinieron los profetas y hablaron el mensaje de Dios, la obra también del Espíritu Santo fue evidente. En el ministerio de Cristo fue el Espíritu Santo quien le llevó, le dirigió al desierto. Fue el Espíritu Santo que cuando Jesús murió, fue en el poder del Espíritu Santo que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que a lo largo del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo tuvo una función, una tarea. Y luego, en el libro de los Hechos se habla acerca de la primera iglesia. Se habla de la forma en cómo el Espíritu Santo comenzó a tomar a estos recién convertidos, cómo el Espíritu Santo los fue llevando para que ellos predicaran el Evangelio de Cristo sin temor alguno, cómo el Espíritu Santo les llevó de un lugar a otro. Vemos también la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, relatado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Así que la obra del Espíritu Santo no solo, ¿verdad?, se limita al libro de los Hechos o en el Antiguo Testamento o en los Evangelios o en el ministerio de Cristo. El Espíritu Santo en la vida de la iglesia estuvo también manifestado. La iglesia del Señor ha tenido la bendición de tener al Espíritu Santo con ella. El Espíritu Santo también se refleja en el libro de Apocalipsis. En la iglesia actual, el Espíritu Santo sigue teniendo una función y Él sigue obrando. Nos encontramos entonces en la era del Espíritu Santo. Nos encontramos en el tiempo en donde el Espíritu Santo ha sido enviado para llevar a la iglesia al cumplimiento del propósito que Dios tiene para la vida de la humanidad. Entonces la obra del Espíritu Santo se habrá de manifestar de diferentes maneras. Y hoy, a la luz de estos versículos del capítulo 16 del Evangelio de Juan, quiero comenzar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los no alcanzados. Del versículo 8 al versículo número 9, lo que nosotros encontramos es que la primera tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Esto es que el Espíritu Santo tiene una función determinante. El Espíritu Santo viene a la vida de los pecadores y el Espíritu Santo habrá de mostrarles a ellos que necesitan tener un arrepentimiento en su vida. El pecado literalmente significa errar al blanco, es decir, tomar un camino equivocado que va a conducir al hombre a la separación de Dios. Cuando alguien está en pecado, va a estar separado de Dios. El pecado además habrá de traer destrucción a la vida del individuo y el pecado acarrea también una condenación eterna. Pero el Espíritu Santo viene a la vida de los pecadores de una manera milagrosa para que a través de la obra que Él realiza, el pecador pueda evidenciar, pueda mirar que se encuentra en una condición de pecado y que tiene una necesidad urgente de poder creer en Jesucristo y en la obra que Jesucristo hizo. Así que el deseo de Dios a través de la Escritura es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen la salvación de sus almas. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesús y que Él muriera en la cruz es para que usted y yo, como pecadores, pudiéramos alcanzar la redención. Esto es la salvación, que Dios nos pudiera, ¿verdad?, acercar y no estuviéramos más separados ni en una situación de condenación eterna. Somos libres, somos salvos, hemos alcanzado el don de la salvación y el Espíritu Santo, en medio de la tarea que Él realizó, nos mostró la condición en la cual estábamos cada uno de nosotros. En el relato del hijo pródigo, la Biblia señala que él volvió en sí, porque él reconoció y se dio cuenta de la situación tan denigrante en la cual se encontraba. Al igual que el hijo pródigo, el Espíritu Santo nos ha revelado, nos ha mostrado que es necesario volver en sí.
y hemos entonces aceptado y hemos recurrido a Jesús para alcanzar la salvación de nuestras almas. Somos salvos por gracia, y eso es un motivo de glorificar el nombre del Señor. El deseo de Dios para usted cuando vivía en el pecado era salvarlo, y el deseo de Dios se ha cumplido porque usted es salvo para la gloria de su nombre. Somos salvos porque Cristo nos ha dado esa salvación, pero ha sido el Espíritu Santo quien ha hecho esa tarea. Ha sido el Espíritu Santo quien se ha encargado de convencernos de esa condición en la cual nos encontramos. Quiero decir entonces que no podemos, amada iglesia, creer que la tarea de convencer al pecador es una tarea humana. No nos corresponde a nosotros convencer a los individuos que se encuentran en pecado de que necesitan una redención para sus almas. Quien convence de una forma perfecta es el Espíritu Santo, quien habrá de mostrar la condición y la vida y el corazón de las personas es el Espíritu Santo. En cierta ocasión, el gran predicador Billy Graham iba en un avión, y mientras el avión, ¿verdad?, tomaba su ruta de vuelo, un hombre se levantó y comenzó a mirar al gran predicador Billy Graham y le dijo: yo soy un convertido de Billy Graham. Y el hombre, no sabemos de qué manera, había introducido en su vuelo una botella de alcohol. Durante el viaje él iba tomando, y él se levantó después de un largo tiempo y dijo: yo soy un convertido de Billy Graham. Por segunda vez el hombre se levanta y con una voz más fuerte grita: soy un convertido de Billy Graham. Bajo los efectos del alcohol muy evidentes en su vida, y tartamudeando con palabras un poco claras, comenzó por tercera vez a gritar: soy un convertido de Billy Graham. Así que Billy Graham lo observó y de una forma muy paciente se levantó y le dijo: es cierto, tú eres un convertido de Billy Graham, porque si tú fueras un convertido de Cristo, si el Espíritu Santo hubiera convencido tu vida, entonces tú no estuvieras en esa condición. Así que nuestra tarea no es convencer, nuestra tarea es predicar. Nuestra labor es llevar el Evangelio a los perdidos, pero la tarea del Espíritu Santo es conducir a esos individuos y convencer a esas personas de que su vida necesita un cambio, de que su vida necesita ir por un camino nuevo, de que su vida necesita la salvación que Jesús les otorga de manera gratuita. Así que el Espíritu Santo convence de pecado. Y el pasaje también habla acerca de que el Espíritu Santo convence de justicia a los no alcanzados. Esto significa que Dios es un Dios de justicia. Dios es justo. Así que el hombre en pecado, como es un transgresor de la ley, como ha violado los mandatos de Dios y no ha hecho caso a las ordenanzas que Él ha dado, entonces el hombre pecador necesita ser justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24 señala: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es, que el Dios de justicia habría de manifestar su justicia en la vida del pecador. Alguien entonces tendría que morir o que pagar por los pecados que se habían cometido. Los pecados de la humanidad tenían un precio. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús estaba pagando el precio a la justicia de Dios. Jesús dio su vida, derramó su sangre, y a la justicia de Dios le estaba entregando entonces el precio de ese pecado. Y ese sacrificio fue muy acepto ante los ojos de Dios, como un perfume fragante. Dios lo miró con buenos ojos, pues quien se sacrificaba era perfecto en todo. Quien estaba dando su vida en el madero no había cometido pecado alguno, pero por nosotros se hizo pecado. Esto es, que por nosotros Él fue a la cruz
y tomó cada uno de nuestros pecados, para que pudiéramos entonces retomar un nuevo camino, un mejor camino, un camino, amados hermanos, en donde la vida que Dios nos promete es una vida de abundancia, es una vida totalmente nueva. Y yo no sé si usted ha sentido la sensación de abrir algo nuevo. No sé la preferencia de cada uno, pero en lo personal me gusta abrir un libro nuevo. Me gusta sentir la suavidad de la pasta. Cuando viene en plástico, me gusta sacarlo lentamente del plástico y oler las páginas del libro. El poder, ¿verdad?, tocar cada una de esas páginas produce en mí un sinnúmero de sensaciones, que todas ellas son positivas y satisfactorias. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios mandó a su Hijo y murió en la cruz del Calvario, y Él se entregó y tomó los pecados de la humanidad, la vida de Jesús entregada en la cruz fue algo que el Padre miró y abrazó, y que al Padre, ¿verdad?, le trajo satisfacción. Esto es, que el sacrificio en la cruz pudo no ser acepto. Sin embargo, como hablamos del Hijo de Dios, como estamos hablando, ¿verdad?, de Jesús, quien es Dios mismo, como hablamos del Verbo hecho carne, este sacrificio fue acepto. Esto nos lleva a considerar el hecho de que nadie de nosotros, ningún hombre, podría entonces justificarse por sus propios medios. No podría el hombre, ¿verdad?, presentarse delante de Dios como alguien inocente. No podríamos ir ante la presencia de Dios por ningún otro medio, más que solo a través de Jesucristo. Jesús es el camino que nos va a conducir a la presencia de Dios. Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Él es el único que nos va a presentar y nos va a llevar delante del Padre en el momento que creamos en Él como personas inocentes. No es que Dios pase desapercibido el hecho de nuestros errores o de nuestros terribles pecados. La palabra justicia que se menciona en este pasaje de Juan, la podemos traducir, hermanos, como la forma, ¿verdad?, en la que Dios nos habrá de conducir y nos habrá de llevar delante del Padre. Y dice: mis hijos, la familia de Kairos, son libres de todo pecado y de toda culpabilidad. Todos aquellos que se han determinado en rendir su corazón y su vida a Jesús son presentados delante del Padre como inocentes. No es que estén libres, ¿verdad?, de las acciones o de los actos que hayan hecho. No es que Dios diga: no lo hicieron. No, Dios no niega la realidad de lo que hemos hecho, pero en su infinito amor por nosotros, de una manera milagrosa, podemos experimentar, amada iglesia, la obra de Dios en nuestra vida. Esto es, que Jesús nos justifica a través de la intervención del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a mostrar esa necesidad que tenemos, la necesidad de la justificación gratuita, amada iglesia, a través del Espíritu Santo. Y esta es una obra milagrosa, es una obra que solo Dios puede producir en la vida y en el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo quien habrá de traer esa convicción en la vida de los seres humanos. Él te ha convencido. Luchaste con Dios, como Jacob luchó con el ángel, pero el amor de Dios y su gracia fue más fuerte. Aun cuando tú luchabas, aun cuando te resistías, aun cuando no querías venir a los pies de Jesús, su gracia fue mayor en tu vida. Y hoy estás aquí en su casa. Hoy estás aquí y le puedes cantar y le puedes alabar. Hoy estás aquí y sabes que tienes un futuro asegurado en las preciosas manos del Padre. Estás aquí y sabes que estás en el lugar correcto, porque Dios ha sido bueno contigo y te ha ayudado en cada etapa y en cada momento de tu vida. Te ha ayudado en este caminar, te ha ayudado en el recorrido de los años como cristiano y como su hijo. Así que Él habrá de justificarte. Así que Dios habrá, ¿verdad?, de decir que tú eres libre de todo pecado. La Biblia entonces dice que es el Espíritu Santo quien nos va a convencer y que convence a los no alcanzados de la justicia. Y Dios te convenció a ti.
El Espíritu Santo trajo esa convicción profunda en tu vida. Y luego dice en el verso 8 también que el Espíritu Santo convence de juicio. En este pasaje se habla acerca de que el enemigo de las almas, Satanás, ha sido ya juzgado. Ha venido un juicio sobre él. El príncipe del mundo, así como Juan lo señala en este pasaje, recibió el juicio de Dios. Y eso debe de darnos a nosotros, ¿verdad?, la certeza, y debemos abrir nuestra mente y ser conscientes de que un día vendrá un juicio. Todos sabemos eso. Incluso como iglesia creemos que Jesús vendrá por su pueblo, que nos levantará, que iremos, ¿verdad?, en las nubes con el Señor, y que seremos resucitados si morimos antes de que ese glorioso acontecimiento se pueda dar. Creemos profundamente en que el juicio de Dios es para los alcanzados y para los no alcanzados. Dios nos juzgará a todos. Algunos nos juzgarán para condenación, pero a otros los habrá de juzgar para bendición. Algunos serán condenados, algunos irán, ¿verdad?, a un tormento eterno, pero otros habrán de ir a disfrutar de una eternidad con Dios. Y lo más maravilloso de esto es que el hombre que ha sido alcanzado habrá de disfrutar, ¿verdad?, la comunión, la relación permanente con Dios. Esto es, que una de las terribles tragedias del pecado es que nos separa, nos aleja demasiado de Dios. Pero cuando llegamos a la salvación, cuando alcanzamos la salvación, estamos, ¿verdad?, en una constante relación con Dios. Podemos hablar con Él, podemos, ¿verdad?, descansar en Él. Y eso fue lo que Adán y Eva hacían en el libro de Génesis. Pero cuando vino el pecado los separa. Y en lugar de que ellos se quisieran acercar a Dios, sentían vergüenza, se escondían de la presencia de Dios. Y Dios fue el que los buscó. Fue Dios el que intencionalmente habló con Adán y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y Dios entonces busca el corazón de los hombres. Dios busca el corazón de los no alcanzados. Dios busca la vida, la mente de estos hombres que aún no han venido a sus plantas, para que puedan ellos alcanzar y experimentar esta gloriosa salvación. La Biblia señala entonces acerca de ese juicio que vendrá. Y muchas personas, muchos individuos no alcanzados conocen o piensan que habrá un juicio. O se les ha enseñado, se les ha hablado acerca de un juicio venidero. Pero muchos de ellos no son aún conscientes, no han vuelto en sí. No reconocen quizá o no quieren aceptar que ese juicio es verdadero. Y nosotros estamos convencidos porque el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida la claridad de su palabra. Y así como Satanás y los ángeles fueron juzgados por la rebelión, la desobediencia a Dios, también aquellos no alcanzados que mueran en esa condición deben conocer que habrá un juicio para sus vidas. Pero ese juicio es para todos. Es un juicio en el cual usted también habrá de ir al tribunal de Jesús. Y ahí habrá de rendir cuentas acerca de las obras, según hayan sido buenas o hayan sido malas. Porque una persona que ha alcanzado la salvación va a hacer obras. Y estas obras habrán de glorificar a Dios. Estas obras habrán de traer gloria al Señor. Santiago habla y dice: muéstrame tu fe sin obras. Si bien es cierto que la fe es un regalo por gracia, que tú creyendo en la obra de Jesús, en la muerte de Jesús, y te arrepientes de tus pecados, abandonas el mal camino y comienzas un nuevo camino, es cierto también que una de las evidencias de la salvación son los frutos que tú vas a dar, esas buenas obras que tú vas a mostrar para con otros. Así que Dios habrá de mirar las obras y habrá de juzgar esas obras, y estaremos en ese tribunal. Pero escucha bien, debemos también ser conscientes de esto.
que cuando lleguemos, ¿verdad?, a ese gran tribunal, Dios nos habrá de dar y recompensar según las obras buenas o malas, pero según también el trabajo que hemos desarrollado en la iglesia, en el servicio de su iglesia, de su pueblo. Según hayamos alcanzado almas, habremos de recibir coronas, la corona de vida, la corona por alcanzar almas, y habremos de ser receptores de esas coronas. Algunos dicen, ya es ganancia ir al cielo, aunque ya no reciba coronas, dicen algunos. Ganancia es llegar al cielo y estar ahí y disfrutar de esa presencia con el Señor. Entonces los no alcanzados deben de saber que hay un juicio. Y Dios vino a usted y trajo a través del Espíritu Santo la convicción de ese juicio que habrá de venir. La Biblia habla a través del escritor de los Hebreos que después de la muerte el hombre será juzgado. Y el juicio es una realidad. Cuando Jesús venga y se establezca su reino totalmente en esta tierra, Él habrá de traer juicio. Si bien Dios es amor, Dios también es alguien, ¿verdad?, que va a actuar con juicio sobre la vida de aquellos que le han rechazado. Y la Biblia es clara en decir esto. Y el Espíritu Santo entonces hace esa obra. De una manera amorosa viene. De una manera amorosa nos busca. Nos buscó, nos encontró, y hoy aquí estamos, rendidos ante su presencia. Pero ahora quiero hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en los alcanzados. La Biblia señala en el verso 7 que el Espíritu Santo habría de venir y Él comenzaría a traer consuelo en la vida de los creyentes, la vida de los que han sido salvos, la vida de los que son hijos de Dios. Somos sus hijos. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Hablar del Espíritu Santo es hablar de una teología olvidada, es hablar acerca de una enseñanza que se ha olvidado. Porque el Espíritu Santo ha venido, hermanos, para darle continuidad a la obra de Jesús. Jesús vino durante un tiempo. Y a veces nosotros decimos, cuando leemos la Escritura, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo no le hubiera negado como Pedro en él. Si yo hubiera estado en los tiempos de Cristo, yo sí le hubiera creído a Él. Si Dios me hubiera dado la oportunidad de vivir en los días del ministerio de Jesús, entonces yo me hubiera convertido en uno de sus discípulos. Y hablamos, ¿verdad?, como si estuviéramos en el desamparo. Pero la Biblia dice que no estamos desamparados. La Biblia dice que estamos bajo el cobijo de Dios, que estamos bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia habla acerca de que estamos bajo las alas del Todopoderoso. La Biblia señala que en este caminar nosotros tenemos, hermanos, al Espíritu Santo. Y dice entonces Jesús a sus discípulos que es conveniente que Él se vaya. Y eso produce en ellos tristeza. Porque en ese momento, desde el capítulo 13, 14, 15 y 16, cuando Él viene hablando de una larga despedida y de los acontecimientos que se van a dar en días breves, de que sería entregado y Él iba a morir en la cruz, los discípulos no querían, ¿verdad?, entenderlo. Y es ahí en el capítulo 16 cuando ellos cobran en cierto modo conciencia de las palabras de Jesús. Y eso genera tristeza en la vida de los discípulos. Pero Jesús les da esta palabra alentadora diciendo: no es conveniente que yo me quede. Y les dice: voy a mandar a un consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Así que aunque no tuviste la oportunidad de vivir en los días de Cristo, aunque no pudiste, ¿verdad?, ser un testigo ocular de los hechos del ministerio de Jesús,
Sí, estamos, hermanos, en un tiempo en donde el Espíritu Santo está con nosotros, está con su iglesia, está en tu vida. El Espíritu Santo está aquí, haciendo una función, una tarea, cumpliendo una misión. Está el Espíritu Santo de Dios haciendo una obra. Y Él viene a consolarnos. Los discípulos se llenaron de tristeza por la separación y por la separación que iban a tener con Jesús y por las palabras que el Maestro les había infundido o había Él expresado. Había tristeza en ellos. Y entonces el Espíritu Santo iba a venir para consolarlos a ellos. Iba a llegar, iba a descender para traer consuelo a sus vidas. Poder traducir la palabra consolador es un poco difícil, paracleto, es complicado. Tratar de darle todo el sentido que la palabra tiene en el español es difícil, porque la palabra consolador es tan amplia. Y alguna de las ideas que se relacionan con consolador es ayudador, abogado, intercesor. Y Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es ayudador, abogado, intercesor, maestro, compañero. Es como si alguien te estuviera juzgando a ti y el Espíritu Santo estuviera a un lado, atestiguando, como cuando van, ¿verdad?, a un juzgado y hay un abogado acompañando a alguien. Así que el Espíritu Santo es tu ayudador, tu compañero. La palabra consolador también se relaciona con amistad, es tu amigo, compañero, amigo, abogado, intercesor, ayudador. Por eso el hipnólogo lo capturó de esta manera al referirse a Dios: divino compañero del camino. Y cuando habla acerca de Dios, el Espíritu Santo está incluido y Él te acompaña. Y posiblemente quisieras verlo físicamente o encarnado como Jesús se encarnó en un cuerpo visible. Pero aunque tú no veas al Espíritu Santo, sí podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando evangelizamos a alguien. Podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando oramos, cuando adoramos. Podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando cantamos el nombre de Dios. Podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando oramos por los enfermos. Podemos ver la obra del Espíritu Santo cuando estamos en alguna situación de dificultad. Cuando lloramos y estamos, hermanos, en el suelo, en la lona, podemos ver la intervención del Espíritu Santo y la manera en cómo Él, cuando invocamos su nombre, viene a traer consuelo, tranquilidad a nuestra vida, y cómo Él nos levanta. Sentimos el consuelo del Espíritu Santo. Sentimos el abrazo del Espíritu Santo en nuestra vida. Sentimos como el Espíritu Santo, hermano, está con nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Tiene pensamientos, voluntad, sentimientos. Por eso Pablo habla de que no lo pongamos tristes. Por eso Pablo habla acerca de que no hagamos silenciar al Espíritu. Por eso Pablo una y otra vez menciona en sus cartas la obra también del Espíritu. El Espíritu es consolador y viene a consolar al creyente. Viene a traer tranquilidad, paz a nuestra vida. Y luego el Espíritu Santo te va a guiar. ¿A dónde te va a guiar? Bueno, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Nos va a dirigir nuestros pasos. Eso significa, hermanos, que Él nos va a instruir en esta nueva vida. Jesús les decía a sus discípulos lo que ellos tenían que hacer.
y cómo tenían que hacerlo. Y en cierto sentido, entonces, ahora el Espíritu Santo ha sido, ¿verdad?, colocado en la tierra, ha sido dejado, ha sido enviado para que Él también nos dirija a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a decir lo que tenemos que hacer, por qué, cómo, cuándo, dónde, aunque no siempre va a responder el porqué de las cosas, pero sí el Espíritu Santo va a decirnos la manera en cómo tenemos que actuar. Él, ¿verdad?, va a extender todo lo que nosotros tal vez conocemos de una forma limitada. El conocimiento, el Espíritu Santo lo va a ampliar. Él es el inspirador de la Biblia. Él, amados hermanos, trajo esa inspiración y Él entonces nos habrá de explicar lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Es el Espíritu Santo que nos va a llevar hacia la verdad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a conducir, nos va a dirigir en la toma de decisiones de nuestra vida. Así que, hermanos, la Biblia señala también en este apartado que el Espíritu Santo habrá de revelar la verdad de Cristo. Esto es, que nos enseña en la tierra, hermanos, las instrucciones que Jesús ha establecido a través de la Biblia. No sé si alguna vez le ha pasado, va a la Biblia, la lee y dice no entiendo, y la vuelve a leer y dice no entiendo, pregunta y dice no entiendo, investiga y todavía dice no entiendo. No entiendo, ya me lo explicaron, pero no lo logro entender. Y entonces lo que necesitamos es la ayuda y la extensión del Espíritu Santo para que Él nos pueda explicar, porque Él es un maestro también, Él nos puede explicar esta verdad. Así que el Espíritu nos va a guiar hacia la verdad de Cristo. Los que viven en el Espíritu entonces habrán, ¿verdad?, de glorificar a Dios en lo que hacen, y de eso se trata también la obra que Él hace. El texto en el verso 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y Él lo va a hacer saber. Esto significa que el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo por medio de los alcanzados o por medio de los creyentes. Por medio de tu vida, el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. ¿Y eso cómo es? Sí, porque el Espíritu Santo te va a ayudar para que paso a paso tú puedas seguir las pisadas de Cristo, para que tú puedas imitar el carácter de Jesús. Y el Espíritu Santo te va a ayudar para que puedas crecer a la estatura del varón perfecto. El Espíritu Santo te va a ayudar para que des frutos. Y Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Y entonces, lo que el Espíritu Santo va a hacer es que tu carácter va a ser moldeado conforme al carácter de Cristo. Cuando el pecado vino a la humanidad, el pecado vino a traer una deformación en el carácter de la vida de los hombres. Así que por causa de ese pecado, los hombres actúan de una manera sanguinaria, de una manera perversa, y los hombres actúan de una manera en donde su carácter, ¿verdad?, ha sido transformado de una manera mala, equivocada. Es decir, que la vida de los que están en pecado necesitan venir a los pies de Cristo para que a través de la obra poderosa de Dios su vida sea transformada. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué sentido nos parecemos a Dios? En el sentido del carácter. No solo se limita a hablar de una vida de moralidad, sino que tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es amor. Dios tiene, ¿verdad?, la facultad y tiene el poder de perdonar y puede perdonar. Nosotros en cierto sentido podemos perdonar los unos a los otros. No podemos liberar a nadie de su pecado o perdonarlo, ¿verdad?, para que sea salvo. No tenemos. El único que puede perdonar los pecados y justificarlos es Dios. Pero al igual que Él nos ofrece su perdón, Él nos da la capacidad de perdonar a otros. Y ese carácter se ha
desvirtuado por causa del pecado. Así que cuando venimos a Jesús y somos salvos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para que Él haga una obra de cambio, de transformación, y día a día podamos parecernos más al carácter de Dios. Mire, usted ha oído esta frase muchas veces: si tú me hubieras conocido a mí antes de que yo fuera un cristiano. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? ¿O usted es ese alguien? Y comienza a decir: yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto. Y debemos entonces comprender algo, que eso debe ser un parámetro en cierto modo para ver quién éramos, pero para ver quiénes somos ahora en Cristo. Si somos una nueva criatura, si Cristo nos ha cambiado, nos ha transformado, eso lo tenemos que ver reflejado cuando nos paremos en un espejo. Pero en el exterior del ser humano, del hombre, en tu exterior, la gente tiene que ver que Cristo ha hecho algo en tu vida. Y entonces el Espíritu Santo va a glorificar al Padre. Y va a glorificarlo a través de la vida de los alcanzados. ¿Me ayudan, por favor? Estoy terminando con esto. Entonces hemos dicho, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en los no alcanzados es traer convicción de pecado, traer convicción de justicia y traer convicción de juicio. El pecado es ir por un camino equivocado, y el Espíritu Santo viene y les dice: hey, necesitas corregir tu camino. Hey, vas por un camino donde hay muerte al final. Hey, necesitas volver a Dios. Hey, estás separado de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Hey, tú necesitas reconocer que lo que estás haciendo en este punto de tu vida te va a traer consecuencias eternas. Y el Espíritu Santo le comienza a hablar a los no alcanzados y los convence de esa necesidad que tienen de arrepentirse. Y entonces el Espíritu Santo les convence de justicia y les dice: eres libre, eres inocente, eres presentado ante el Padre y eres inocente. Y los convence de un juicio. Vendrá un juicio final, un juicio que va a traer destrucción o va a traer consuelo y va a traer una vida eterna de paz para ti. Y los convence de estas cosas. Y después Él no se limita a convencerte de eso. Ahora te va a ayudar como creyente. Y te va el Espíritu Santo entonces a dirigir en cada paso. Te va a guiar. Te va a consolar. Porque en este caminar cristiano vas a llorar. A veces muy amargamente. Y vamos a sentir, ¿verdad?, que estamos en la lona. E incluso vamos a ser tentados a volver atrás, decir: no quiero más, no quiero seguir más en esta vida cristiana. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Tirar la toalla, bajarse del ring, abandonar la batalla, esconderse como el ejército de Saúl, no querer correr hacia la línea de batalla, no ir. Y lloramos desconsoladamente y decimos: es que no puedo, estamos tristes, no podemos más, sentimos que avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2, pero incluso eso significa avanzar. Avanzas 3, retrocedes 2, pero estás avanzando. Y el Espíritu Santo entonces viene para consolarte, guiarte, y viene para glorificar a Cristo a través de tu vida. Mira, tengo aquí unas manos que Dios me ha regalado, y con estas manos puedo destruir o puedo edificar. Y sabes que estas manos pueden bendecir o pueden maldecir. Las manos pueden trabajar en favor de algo bueno o en favor de algo malo.
Las manos de Moisés estaban manchadas de sangre. Las manos de Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, estaban manchadas de sangre. En el libro de Hechos 9, cuando Saulo se convierte, los discípulos de Cristo no creían en su conversión. Dijeron, no, nadie se quería juntar con Saulo, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Era un perseguidor de la iglesia. Él había motivado revueltas en contra de los cristianos y había participado en el asesinato de algunos de ellos. Fue testigo ocular del momento en que apedrearon a Esteban. Y entonces, camino a Damasco, cuando él iba allá, su intención era levantar firmas, enviar cartas para que la iglesia fuera perseguida, para que algunos cuantos fueran arrestados y para darle muerte a una cantidad de ellos. Y entonces la gente, los discípulos que tenían a Dios en su vida, no querían aceptar que Saulo había sufrido un cambio. Dijeron, no, ¿quién es el valiente que se va a juntar con él? Lo rechazaron. Ya, entonces Dios mandó, ¿verdad?, a Bernabé. Y entonces Saulo estuvo 3 días ciego, sin comer. Y Dios comenzó a trabajar en la vida paso a paso de Saulo, hasta el momento en el que Saulo se presentó con sus condiscípulos, y los discípulos de Dios vieron y dijeron, sí hay un cambio en su vida. Y todo esto traía temor a la iglesia, porque dijeron, un asesino, un perseguidor de la iglesia, un hombre tan malo como Saulo, cambió, fue transformado. Es que Dios puede cambiar, Dios puede transformar, y Dios está transformando. Y Dios paso a paso va cambiando nuestra vida hasta llegar, hermanos, a alcanzar la cumbre, hasta llegar a la estatura de Cristo, del carácter de Jesús en nosotros. Y en ese momento el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo a través y por medio de tu vida, del cambio que ha hecho en tu vida. Así que si alguien hoy dice, es que yo no puedo cambiar, yo soy así, así me voy a morir, no limites el poder de Dios, porque Dios tiene un poder sobrenatural para cambiar. Y el Espíritu Santo te guía, te consuela, y el Espíritu Santo glorifica a Cristo por lo que está haciendo en tu vida.